Ser podcast. Esto es el álbum de la boda. Empieza así. Así es como afrontan el futuro dos personas de la tercera edad que se conocieron, se enamoraron y se casaron en una residencia de mayores. Hemos iniciado juntos un camino nuevo. No sabemos ni el recorrido, si será corto o largo. Con este equipaje lo recorreremos a pesar de las dificultades que se presenten, pero juntos. Firmado Tuca y Jesús. Tenemos que hablar con Valentina Rojo e Isabel Bolaños. Con el álbum de fotos en las manos, Tuca y Jesús recordaban los votos del día de su boda. No fue una boda típica porque hacía solo un mes que había surgido el amor entre los novios, de casi 80 años de edad y en una residencia de mayores, en Galicia. La suya es una de las muchas historias que esta temporada hemos retratado en A Vivir, que son 2 días, en una serie de reportajes sobre la vida en pareja. Y como siempre acabamos con la sensación de que nos quedamos muy cortos de tiempo, este verano nos hemos propuesto contar un poquito más en profundidad las historias que más nos han sorprendido. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Tú te fuiste un día de temporal, además, a conocer a Jesús y Tuca. Sí, creía que iba a Coruña y era posible que no volviera por la alerta que había del temporal, pero la verdad es que la experiencia fue maravillosa. La historia esta de Tuca y de Jesús que vamos a rescatar hoy forma parte de un reportaje más extenso en el que hablábamos de las segundas oportunidades que te da la vida. Intervenían, Pilar y Ginés, sí, que era una pareja que se habían reencontrado después de un segundo matrimonio, que ellos ya se conocían porque trabajaban juntos en un instituto, y Ana y Pablo, que ellos fueron novios en su juventud, cuando estudiaban en el instituto, el típico novio de adolescente, sí. Y después lo dejaron y al cabo de unos años, cuando él ya vivía en Londres, habían perdido completamente el contacto, ella decidió viajar hasta allí y plantarse en Londres y decirle que... Por sorpresa, sí, y decirle que no lo había olvidado y que quería estar con él. Sí. Además, según lo planteó, fue un plan súper arriesgado porque prácticamente, él no se lo esperaba para nada, no sabía nada de ella desde hacía años, sí. Y que le salió bien, que a día de hoy siguen juntos. Le funcionó, que son estas cosas que solo le pasan a los demás, ¿no? Exacto, a nosotros no nos pasan. Pero bueno, hoy hemos querido rescatar el caso de Tuca y de Jesús, porque es una de esas historias que te llenan de optimismo, porque ambos tienen casi 80 años y se conocieron en la residencia de mayores de Caranza, en Ferrol, pues cuando ya evidentemente ninguno de los dos confiaba en encontrar el amor a esas alturas de la vida. Bueno, ni ellos ni nadie, porque si ya a veces pensamos que las decisiones que tomamos ahora, ¿no?, en la juventud, nos van a determinar la vida para siempre, ya estamos como dibujando nuestro camino. Creo que nadie piensa que a los 80 años va a aparecer el amor de su vida en una residencia. Completamente, sí. Algo que no hayas hecho antes, de repente con casi 80 años te puede ocurrir. Sí, a mí lo que me encanta de esta historia es lo que tú decías, que de alguna forma te abre una ventana que no contemplabas y me gusta mucho escucharlos porque terminas por pensar que efectivamente eso es posible. Es verdad que no conocemos muchas historias así, no pensamos que nos vaya a pasar a nosotras, pero descarga mucho la presión que nos genera en el presente tomar decisiones importantes, ¿no? Y esta sensación de que estamos ya determinando el futuro cuando en realidad hay muy pocas decisiones en la vida que la determinen para siempre. Totalmente. Justo, hace aproximadamente un mes, cuando murió Milan Kundera, ¿sí?, en un ataque friki decidí abrir la insoportable levedad del ser. Repasar la insoportable levedad del ser y me encontré con un fragmento que me pareció súper interesante y que viene muy al caso, exacto, porque decía... No existe forma alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor. Dice, el hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo.
Esto me parece muy interesante. Dice, la vida parece un boceto, pero es que ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto siempre es un borrador de algo, la preparación para un cuadro, mientras que el boceto, que es nuestra vida, es un boceto para nada, porque es la vida al final un borrador sin cuadro. Toma ya. ¿Qué te parece? Claro, es precioso, ¿verdad? Es precioso porque además va sobre algo que hacemos mucho, que es pensar todo el tiempo qué habría pasado si no hubiera hecho esto, si hubiera tomado la decisión contraria, ¿no? Como la vida alternativa, que en realidad es que no existe directamente. Solo existe la decisión que tomamos, es un ir hacia adelante, y a juzgar por Jesús y Tuca te puede pasar de todo en cualquier momento hasta los 80 años. Eso es. Y esto, así es como ellos mismos me contaban su historia cuando fui a visitarlos una mañana súper fría y lluviosa de febrero, allí a su residencia en Ferrol. Pues Tuca entró a finales de octubre y yo empecé a tratarla como un mes después. O sea, llevaba solo más o menos un mes, pero al principio no me fijé en ella en absoluto, aunque la teníamos en la mesa de al lado. En el comedor. En el comedor. Pero en cuanto un día coincidimos antes de desayunar en butacas contiguas y empezamos a hablar y vimos que teníamos cosas en común. Salió el tema de un libro que le gustaba mucho a ella a raíz de la película La vida es bella, que yo lo había comentado. Me dijo que me lo prestaría, entonces me lo trajo, lo leí, me gustó mucho. Yo le dije que tenía mi libro de memoria recién publicado, que si lo quería leer, como ella luego en ese momento tenía problemas de visión, me ofrecía leérselo. Y así fue como empezó ya un poco ya más en serio todo el proceso. ¿Y qué fue lo que más le gustó de ella cuando la conoció? Pues muchas cosas, su calidad humana, su valía, su simpatía, su sinceridad, lo buena persona que era, lo graciosa, muchas cosas, muchas cualidades y virtudes. Y buena persona sobre todo, sincera, muchas cualidades. ¿Y Tuca, usted se esperaba que le fuera a pedir matrimonio a Jesús? Bueno, ya lo habíamos hablado. Un poco ya lo teníamos claro, pensado. Pero bueno, pero la decisión final no la sabía. Bueno. Porque claro, a ver, había que estar expectante. Me dirá que sí o me dirá que no. Y cuando uno empieza una relación, muchas veces surgen inseguridades, celos, miedo a que el otro, a no cumplir las expectativas del otro. ¿Les ha pasado esto? Yo le hablé muy claro a Jesús. Le dije, piénsatelo, porque no todo es oropel ni lo que vemos aquí. Yo tengo mis días malos, mis días tontos, mis caprichos, como todo el mundo, y tú también. Ahora todavía no duele, podemos seguir amigos porque vamos a seguir viviendo aquí. Nos intercambiamos lecturas, que fue lo que nos unió, porque somos dos ávidos lectores, y no pasa nada, pensémoslo. Cuando se lo dije a mi hermana, que es la única que tengo, yo solo tengo esa hermana, me dijo, en principio me parece una locura, pero te veo tan ilusionada y tan contenta que la decisión es tuya, toma la que creas oportuna, y ya sabes que tu familia te va a respaldar siempre, tomes la decisión que tomes. Entonces, con esa tranquilidad ya puedes tú llegar aquí y decir, Jesús, ¿qué? Adelante, primero. Adelante. La primera, cuando yo le pedí matrimonio, digamos que le pareció bien, pero quedó, en palabras suyas, en stand-by. Entonces ya, poco después, cuando ya le enseñé mi certificado de divorcio, cuando ella lo consultó al párroco, que estaba todo en regla, que nos podíamos casar por la iglesia como ella quería, pues todo fue sobre ruedas. Yo me imagino que es un poco la sensación que se sentía en la juventud también cuando le comunicaba a los padres que tenía una pareja, ¿no? Bueno, que habían conocido. Igualito. La sensación fue la misma, porque yo pasé de venir para aquí destrozada anímicamente por otros problemas a decir, esto me hace ilusión, y ahora qué hago, y ahora qué compro, y ahora qué pongo. O sea, fue un cambio
pero además en poquito tiempo. Nos cogíamos de la mano. Las tontadas de los 18 años. Estábamos y seguimos tontitos el uno por el otro, seguimos pelando la pava, todo como si la edad no existiera, ¿no? Qué bonito. Les quería preguntar si con el paso de los años somos más exigentes a la hora de elegir a nuestra pareja. Yo pienso que lo que prima es que al tener más experiencia y más sabiduría, sabes elegir mejor. Entonces, lógicamente, vas a ser más exigente en cierta manera, pero al mismo tiempo con otra serie de virtudes o de cuidados al elegir la persona adecuada. Yo, si no hubiera sido ella, estoy seguro de que hubiera seguido soltero o divorciado como era. Seguro, porque es que o ella o nadie, lo tengo clarísimo. ¿Qué le parece lo que ha dicho Jesús? Que cada día lo quiero más. Les quería pedir algún consejo que le puedan dar a alguna pareja pues que esté empezando ahora, pero con 40 años menos que ustedes. Pero que nunca es tarde, que estamos ilusionados igual, o por lo menos de lo que recordamos que cuando teníamos 18 años, y que además lo valoramos más, lo vivimos más porque sabemos lo que es. Entonces ya hemos descartado en la vida muchas cosas que o nos estorbaban o no nos gustaban. Entonces ahora tiene muchísimo más valor. Una hora juntos supone pues un montón. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bueno, es súper bonito escucharles, pero te aseguro que era precioso verles. ¿Cómo se miraban, ¿no? Sí, se miraban con mucho amor, realmente. Cuando uno hablaba, siempre el otro le estaba mirando a la cara, cogiéndose de la mano, tocándose mucho. De verdad que parecían dos jóvenes. Quinceañeros, te lo ¿no? juro, sí. Yo recuerdo que tú volviste de ese viaje diciendo, se tocan, se tocaban todo el rato, se acariciaban. Pero bonito, ¿eh? Sí, ya me imagino, sí, como enamorados, como ellos dicen. Literal. De hecho, me llamó la atención que Tuca dijera que se sentía como una quinceañera, porque es verdad que tenemos un poco asociado esa etapa del enamoramiento y de la ilusión, las mariposas en el estómago, cuando somos muy jóvenes, ¿no? Y que parece que esto se acaba, que no te puede volver a ocurrir en la vida, y el caso de Jesús y Tuca demuestra que nunca es tarde, ¿no? Claro. Justo hace poco escuché una reflexión de Isabel Allende, la escritora, que no sé si sabes que se separó, ya mayor, de su segundo marido, con el que pasó creo que 27 o 28 años. No tenía ni idea. Y luego se volvió a enamorar y a casar a los 77, hace unos pocos años. Y claro, como aquello suena un poco marciano debe ser, ¿no? Porque nos parece que ya no es una época de la vida en la que eso te pase, y menos que decidas encima formalizarlo, ¿no? Y casarte. Pues en todas las entrevistas en los últimos años, todo el mundo le pregunta por ese asunto, y esto es lo que responde ella. La gente me pregunta, ¿cómo es enamorarse a tu edad? Yo digo que es exactamente igual que enamorarse a los 18, pero con una sensación de urgencia, que no tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo por delante de estar sana, de estar lúcida, de tener energía? Muy pocos años. Tengo que aprovechar cada minuto de esos años. No hay tiempo para pequeñeces, no hay tiempo para celos, para peleas por tonterías, para, qué sé yo, toda esa fricción que sucede en las parejas. Todo eso hay que pasarlo por alto para poder vivir lo más posible los años felices que tenemos. Esta urgencia de la que hablaba Isabel Allende también se asocia muchas veces a la impulsividad, ¿no? Sí. A que vamos a tomar decisiones muy poco meditadas. Exacto, sí. Y no tiene por qué ser así. A lo mejor cuando las tomas, cuando ya has cumplido una determinada edad, es porque también te conoces muy bien y no dudas tanto. Quiero creer, no lo sé. Sí, no, bueno, de hecho en tu conversación con ellos vuelve a salir eso de
elegir mejor a la pareja cuanto mayor se es. Porque Jesús dice eso de ella o nadie. Si no hubiera aparecido Tuca, yo seguramente seguiría, bueno, divorciado, dice él, ¿no? Que es soltero. O sea, que no están juntos por necesidad de tener a alguien al lado, sino porque de verdad se han elegido de una forma totalmente consciente. Sí, y que conocen mejor no tanto lo que quieren probablemente, pero sí lo que no quieren para sus vidas, y eso les hace elegir mejor a sus parejas. Y además es que, bueno, como decía también en el audio Isabel Allende, que las prioridades cambian cuando creces. Y esto me ha recordado a una entrevista que le hicieron hace unas semanas Javier y Juanjo Millás en el A Vivir. Entrevistaban a un catedrático de Psicología de la Memoria, se llamaba José María Ruiz Vargas, y él contaba que a medida que vas cumpliendo años, como que tu contabilizador de vida cambia, ¿no? Y ya no empiezas a mirar los años que ya has cumplido, sino los que te faltan un poco por cumplir, ¿no? Lo típico del tiempo de descuento. Exacto, vas viendo que el horizonte está cada vez más cerca, y eso produce cambios en la motivación de tu vida, en tus objetivos emocionales, y es esto lo que explica que empieces a disfrutar mucho más, por ejemplo, de un paseo con tus hijos, con tus nietos, o incluso pues del tiempo en familia. Claro, sí, de las pequeñas cosas. Exacto. Y bueno, Jesús y Tuca, de hecho, han centrado un poco como esta etapa de su vida en esa emoción del enamoramiento, en quererse, ¿no? Totalmente, y en un sitio muy complicado como es una residencia de mayores, que ahora vamos a escuchar cómo lo viven. Tuca, usted decía que en esos 40 años que había estado viuda, había pensado en la posibilidad de, bueno, voy a morir, como usted decía, sin una persona a mi lado. ¿Le daba miedo esto? Pues no sé si me daba miedo o respeto, pero no me gustaba la sensación. Me voy a morir sin una persona amiga que me dé la mano o que me cierre el ojo, porque aquí me pueden tratar muy bien y me pueden querer mucho, pero al final, seamos realistas, somos uno más. Entonces, a mí me daba pena eso. Pero bueno, tampoco sé cómo iba a reaccionar, porque en realidad no llegué a tener tiempo ya, porque ya fue una cosa sobre la otra. ¿Usted sentía un poco como que, bueno, si ya ha llegado a esta edad sin pareja, ya está perdido esto? Es que después de 40 años viuda, sin tener ni una pareja, no es que viviera en plan monja, ¿eh? Ya me Cuidado, pero pero no he tenido ninguna relación con nadie, porque no sé, o no me ha coincidido, o no la he buscado, o no la quería, no lo sé. Pero mi vida ha sido ya en plan familia, en plan viajes. Yo podía, como no tenía tampoco a quien dar explicaciones, ni hijos, ni nada más, pues podía hacer mi vida a como me gustase. Y a mí lo que me gustaba era viajar, podía permitírmelo, y hacía 2 viajes al año. Y ya cuando dejé de trabajar, mis padres ya eran mayores, yo no tenía tampoco otra ocupación ni otra cosa que hacer, más que dedicarme a ellos, que se lo merecían. Y así fue, y claro, llegó un momento en que por edad se fueron marchando y me quedé sola. Y de repente se me presentaron bastantes problemas, todos juntos, de salud, y fue cuando me hundí del todo, y en esto me llamaron de la residencia, o sea, fue todo así seguido. Y me vine para aquí con el plan de me voy a morir cuando toque a una residencia de mayores, pero es lo que hay. Y claro, llegué aquí y empecé a conocer a Jesús y ya me entró por el ojo derecho. Y a los 15 días estaba en plan quinceañera. Todo me hacía ilusión, todo me hacía gracia, todo, en fin, quinceañera. ¿Y discusiones han tenido? Tanto como discusiones no, pero algún roce sí hemos tenido. Es que somos vidas diferentes y luego tenemos un espacio limitado, que eso también coarta. Pero bueno, hemos tenido 1 o 2 discrepancias un poco serias. En 8 meses la media va bien. Sí. Claro, porque me imagino que
bueno, pues cada uno acostumbrados a vivir solos y estar solos. Claro. Ahora, compartir la vida con otra persona no tiene que ser fácil, por muy enamorados que estén, ¿no? Yo me quedé viuda con 34 años, sin hijos, con un empleo y sin responsabilidad de ninguna clase, entonces mi vida ha sido a lo que yo he querido. Y claro, aquí también, pero la causa cambia y los años condicionan y las circunstancias. I got a pocket full of shells and not much of anything else. I got a locket full of notes. Oye, qué bien suena eso de dedicar tu vida a lo que has querido, ¿no? Totalmente. Como dice Tuca, y viajar. Y además hay un tema que me parece muy curioso, y es que sale esto de la aceptación familiar. Uh-huh. Antes comentaba Tuca que, bueno, en su caso parece que no tuvo mucho problema, ¿no? Porque su hermana le dijo eso tan bonito de tu familia te va a respaldar siempre, tomes la decisión que tomes. Sí. Pero en un primer momento le dijo que locura, ¿no? Que es efectivamente, a juzgar por lo que en nuestra sociedad se considera normal, lo que parece cuando alguien te cuenta que a los 80 años ha conocido a alguien y se va a casar, y después de un mes de relación se van a casar. Uh-huh. Esto me lleva a pensar que es verdad que a la familia no los consideramos más allá del rol que tienen para nosotros, ¿no? Por ejemplo, una madre. Sí. No somos capaces de considerarla más allá del rol de nuestra propia madre. Totalmente. Aunque sean también personas con sus aspiraciones, con sus deseos, con sus planes frustrados, uh-huh. ¿no? Y lo que nos molesta a veces, bueno, tú y yo no somos madres, pero al revés, ¿no? El papel de hijo. Siempre seremos hijas y así se nos tratará, por supuesto. Claro, imagino que también para un padre es muy complicado separar a tu hijo persona de a tu hijo ese ser al que tú debes cuidar y que depende de ti, ¿no? Y entender que tiene una vida autónoma y que toma sus propias decisiones. Sí. Y creo que pasa un poquito esto con la vejez. Los metemos en el cajón de gente mayor, de la que solo se espera que haga cosas de gente mayor, totalmente. A pesar de que siguen viviendo y pueden tomar decisiones y vivir experiencias, ¿no? Completamente, sí. Además, bueno, Tuca tenía una vida, bueno, tiene una vida muy, muy activa. Ella contaba que, bueno, era maestra y le encantaban los niños. Lo que pasa es que nunca pudo tener hijos porque, lamentablemente, pues murió su marido y estuvo viuda casi 30 años. Justo este tipo de personalidad tan activa, tan independiente, a mí me resultó interesante que ella por voluntad propia decidiera ir a vivir a una residencia de mayores, que lo consideramos como, al menos ese fuera un poco la pérdida de autonomía quizás, sí, ¿no? Un lugar para personas dependientes. Efectivamente, y no es este caso el de Tuca y de Jesús. Se lo pregunté porque la verdad es que me daba mucha curiosidad y esta fue su respuesta. El vivir en una residencia de mayores de alguna forma te condiciona un poco, pues dejas todo aquello que has tenido y empiezas una nueva vida. Y claro, empezar una nueva vida a los 30 años o a los 40 es muy fácil, pero a los 70 y ya no es tan fácil, y que sí, ahora sí va a ser definitiva. Tomar una decisión que ya va a ser la última. Ya no es me voy a cambiar de casa este año y para el año que viene no me gusta, me cambio para la otra. Entonces eso hay que pensárselo también. Una decisión que va a ser la última porque todos entendemos que una vez entras en una residencia, un poco la vida se te organiza. Totalmente. ¿No? En base a una estructura, la organizan otros por ti, y hay unos horarios y hay, bueno, pues una vida que llevar que supongo que en muchos casos dista mucho de la vida que esas personas llevaban antes en la calle. Yo no sé si las dos personas a las que vamos a incorporar ahora a la conversación se han planteado alguna vez vivir en una residencia o ven su futuro ahí de alguna forma, pero sí que son ejemplo de que al llegar a cierta edad, en vez de sentarse a esperar la muerte, se puede elegir una vida activa, pertenecer a una comunidad, estar pues interesados por el mundo, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotras, oyendo esta historia tan bonita y bueno, pues viendo que son las historias de cada uno son muy distintas unas de otras. La mía, esto de Tuca y Jesús me parece casi de ciencia ficción, ¿no? Porque mi vida ha sido totalmente distinta, ¿no? Ni mejor ni peor, pero totalmente distinta. Ahora nos contarás un poco tu vida. Pedro Ayuso está aquí con nosotras en el estudio, pero desde Radio Santander creo que nos escucha Maribel Martín. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estoy escuchando esta romántica y curiosa historia, pero vamos, muy bien, feliz aquí en Santander. Pasando un buen verano, ¿no? Pasando unos días, estamos en un balneario, mi marido y yo, que va a hacer dentro de un mes 52 años casados. Es decir, que yo no tengo esa situación admirable de evolución que ha tenido Tuca. Pero vamos, me parece genial. Maribel, ahora estáis en este balneario, imagino que disfrutando de las vacaciones del verano y preparando el próximo curso, porque tanto Pedro como tú estáis matriculados en la Universidad de Mayores de la Universidad Complutense. Buenas tardes, Maribel. Llevamos Hola, sin ¿cómo vernos estás? Desde el principio de curso, ¿te acuerdas? Sí, y además esa ilusión que tenemos, porque a nosotros, por lo menos a mí, yo creo que a ti también, nos ha pasado que empezamos como si fuéramos, pues no sé, yo veo, mis hijos ya son más mayores, ya han terminado sus carreras, pero cuando ellos empiezan, o sea, yo os voy a contar una anécdota que a mí me pasó el día que yo me examiné para ingresar en la Complutense, que me llamaron y me dijeron que estaba aprobada. Pues fui a ver las listas. Cuando yo las vi, regresé. Yo vivo en el centro, vivo en Chamberí, vine andando desde la Complutense feliz. Y al pasar por un lugar, vi una piedra muy grande y digo, me la voy a llevar a mi jardín, porque yo quiero tener ese recuerdo de juventud, porque empezaba a renacer, que es lo que habéis dicho vosotros. ¿A qué edad renaciste, Maribel? Pues mira, yo me prejubilé, llevaba muchos años trabajando y me pude jubilar justo el 1 de enero del 2007, fue mi primer día de jubilada, y justo ese mismo año, y el examen lo hice en primavera y entré en septiembre. Entonces, desde entonces yo continúo, es decir, que soy una de las, creo que, las alumnas más pesadas y más constantes que tiene la Complutense, en la que he sido muy feliz y sigo siendo muy feliz. Estudias Historia Política de España, ¿no? Ahora. Sí, bueno, te puedo decir que yo me gradué en el curso que hacemos los mayores, que es humanidades, ¿no? Uh-huh. Pero después, una vez que me he graduado, pues ya he empezado a hacer cursos y he hecho, pues te podría decir que astrofísica, genética, biología, escritura creativa. He hecho millones, o sea, ya de verdad me cuesta a veces encontrar un curso a mi medida, porque he hecho mucho, pero vamos, sigo siendo muy feliz y escuchar y aprender de las grandes personas que están ahí aguantándonos, atendiéndonos, enseñándonos. Tal vez porque yo no hice una carrera, yo no soy una universitaria, y bueno, luego he tenido esa maravillosa oportunidad, segunda oportunidad o primera a mi edad, de hacer aquello que yo soñaba cuando tenía esos 16 años. O sea, no ha sido en el amor, mi vida ha sido otra, fue diferente, afortunadamente y felizmente, y en cambio he podido realizar esa segunda vida que han hecho mis hijos también, y que yo quería saber cómo era y qué se sentía ser alumna en una universidad y tan prestigiosa como es la Complutense, por lo cual, no sé, yo me esmeré mucho. ¿Y tú, Pedro? Pues yo, el curso que viene, voy a coincidir en la Complutense con mi nieta, que empieza a hacer medicina. O sea, ¡qué maravilla! Mi nieta Daniela, que cumplirá 18 años la semana que viene, empieza a hacer medicina el curso que viene, y yo estoy el curso que viene todavía en tercero, me queda tercero y cuarto. Como dice mi hijo, no se sabe si estaré preocupado por cómo va a estar el trabajo laboral cuando termine dentro de 2 años, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy fabulosa, y tanto lo que hemos aprendido y tal, como los compañeros que son viejos nuevos, ¿no? Todo muy bien, sí. Pedro, tú también, pasados los 60 años, tú eres, creo que ingeniero, ¿no?, de profesión. Sí, yo además, sí, soy ingeniero de caminos, desde hace ya más de 50 años, o sea, soy de la promoción de 1971, y entonces siempre tuve que dedicarme a algo que me dejaba fuera, pues, todas las humanidades, que es lo que damos aquí. Entonces, aquí damos filosofía, sociología, antropología, historia del arte, o sea, número ninguno. Y yo toda mi vida ha sido números. Lo cual, pues durante el curso incluso daba lugar a varias discusiones muy singulares entre, por ejemplo, el profesor de filosofía y yo,
que él tenía 40 y pico años, yo 70 y pico años. Yo decía que si había que cortar la conversación, que la cortara él, que para eso era el profesor. Un día me dijo una compañera, Pedro, pero la idea de que él tiene 45 y tú 75 y no se atreve a cortarte a ti. Entonces, pues dije, bueno, pues voy a callarme. Entonces hubo una clase que cuando terminó, a ver, ¿tiene alguien alguna pregunta? Y yo callado. Y ya él pregunta a otro, a un tío, bueno, Paco, tú no tienes nada que preguntar. Dice Paco, bueno, yo que pregunte primero Pedro, ¿no? Entonces, de alguna forma, además, entré a la universidad de mayores 50 años justos después de terminar en Caminos. Nada que ver. Habría cambiado muchísimo, me Vamos imagino. a ver, no es que había cambiado mucho el tiempo, había cambiado mucho la persona, lo primero, y luego, bueno, los estudios, Maribel, nos tratan demasiado bien, son súper blandos con nosotros. Bueno, es que somos buenos alumnos, tampoco te pases. No. Mira, el curso pasado, en el pasillo de la Facultad de Odontología de la Complutense, una persona del curso nuestro rebaló y se cayó. Ajá. La llevaron en ambulancia, no sé dónde, no tenía nada, ¿no? Y a partir de ese día yo creo que nos ven la gente, la limpieza y tal. Tengan cuidado cómo están ustedes, hombre. Ya. O sea, quiero decirte que... Has dicho que naciste en el 46. Yo os quería preguntar la edad a cada uno de vosotros y que lo digáis vosotros, no quiero hacer cuentas. Soy más joven que tú, Maribel. Anda, ¿ves? Yo nací en el 47. Bueno, nada. Prácticamente casi el mismo colegas. día que mi mujer, en el mismo pueblo de 500 habitantes. Hemos estado juntos toda la vida. Entonces eso de conocer y enamorarse de una mujer a los 70 o los 70 y tantos, no sé, o sea, me suena así como... Claro, pero bueno, no os hemos reunido aquí porque vosotros hayáis vivido lo mismo que tú, que Jesús, como tú decías, no os habéis enamorado en la vejez, pero bueno, al final el amor es algo que aparece un poco cuando no lo esperas. Vosotros sí que habéis activamente buscado pues seguir... alimentando vuestra curiosidad y haciendo cosas que os interesan una vez habéis sido mayores, o sea que habéis tenido que tomar decisiones, no sé si en contra del entorno, alguien os ha dicho que es raro que os vais a matricular en la universidad. La palabra clave es curiosidad. O sea, esa es la palabra clave. Yo creo que eso es independiente de que uno sea mujer, hombre, joven, viejo, que hayas estudiado, que no hayas estudiado, la cosa es curiosidad. Yo es que a mí me interesa absolutamente todo, o sea, me interesa hasta el fútbol, me interesa por supuesto el tenis, que soy una apasionada, me gustan los toros, aunque a mis hijos me critican, me gusta todo, tengo curiosidad, como tú bien dices, Pedro, por muchísimas cosas, ¿no? Y tanto es así que toda mi vida, bueno, yo creo que es eso, esa consecuencia, porque yo trabajé en unos grandes almacenes, creo que lo sabéis, fui intérprete y trabajé dentro del mundo de la música clásica y me hizo conocer esto a personajes con una grandísima cultura que a mí me enriquecieron mucho y que yo admiraba, toda mi vida admiré, y es por lo que yo me metí en la Complutense, y luego por meterme en la Complutense tuve la oportunidad de ser voluntaria, y entonces eso también me ha llevado a ser partícipe en otros sitios importantes como voluntaria, porque en el fondo lo que a mí me gusta es la gente, lo que a mí me gusta es la comunicación y lo que me gusta es conocer a la gente de otros lugares, diversa, porque al final después es la conclusión que he sacado, es que todos somos iguales, da igual donde nazcas, la piel que tengas, da lo mismo. Pero eso a mí me ha enriquecido mucho y me hace muy feliz esa comunicación. ¿Y qué hay de la parte social de vuestras vidas? Porque estábamos hablando del amor, pero bueno, la amistad es algo fundamental y eso sí que a medida que pasan los años, pues lamentablemente se van perdiendo muchos amigos por el camino, pero vosotros ahora me imagino que volviendo a la universidad, ¿habéis vuelto a hacer una red de amistades nuevas o no? Mira, yo cuando me jubilé, bueno, para mí fue un trauma jubilarme. Me jubilaron a los 65 años y un día. Tenía un trabajo muy complicado, pero yo dentro de ese trabajo era feliz. Por eso el jubilarse pasas a ser algo pasivo. O sea, no es el estado natural de una persona. O sea, si no te limita la salud, que es en lo que notas que te hacen mayor, en la salud, el que para levantarte si estás sentado en el suelo jugando con mi nieta, yo para levantarme tengo que pensar cómo me levanto. O sea, tú te levantas como se te ocurra. Y yo tengo que pensar, voy a poner este brazo o voy a poner el otro. Entonces, yo creo que la salud es la que nos va limitando
en nuestras condiciones. Pero por lo demás, no sentimos que somos viejos. O sea, lo sentimos cuando te pones a jugar con tu nieto en la plaza y hice una chorradita y me caí de espaldas y la gente se asustó pensando que me había pasado algo. Eso nos limita. Es que efectivamente empezamos por todo nuestro entorno familiar cercano, que al cumplir años es como que, bueno, ya somos mayores, ya hemos tal, y a lo mejor no son demasiado conscientes de que nuestra, o por lo menos a lo mejor nuestra inquietud intelectual sigue estando activa, leemos mucho, estamos al día. Y yo sigo buscando muchísimo a la gente joven, me encanta la gente joven, su conversación. Soy feliz en la Complutense, he tenido la fortuna de poder estar en cursos de grado, pero además de grado, de cuarto, de tercero, con gente joven, y bueno, he disfrutado. Ya casi te digo, no quiero ser presuntuosa más que con los mayores, pero casi, porque me sorprende su rapidez mental, su cortesía, aunque les ves distantes y tal, pero de repente, ahí llevan sus iPads, llevan toda su mecánica y parece que no escuchan, pero son gente muy preparada. Y hablar con esta gente, simplemente una corta conversación, tampoco es que me van a aguantar a mí 10 minutos, pero vaya, me encanta. O sea, yo creo que debía de haber más intergeneracionalismo, a ver si he dicho bien la palabra, sí. En muchos lugares, de gente joven que nos aporte su juventud y nosotros les aportemos esos pequeños, esa experiencia que vamos teniendo cada uno de nosotros en los campos que hayamos hecho, ¿no? Y por esa razón, y lo siento repetirme, pero yo creo que el voluntariado de la gente mayor en según qué campos, yo estuve dando unas charlas musicales, bueno, y te puedo decir que me aplaudían porque yo me lo sabía todo y conocía todo y veía que disfrutaban, que yo creo que esa es la importancia, que tú cuando haces algo con quien quiera que sea, y más si es un joven, sabes si le miras a la cara o les miras a la cara cómo lo están pasando. Pues Maribel, Pedro, dejadme que volvamos un momento a la historia de Jesús y Tuca, porque también les pregunté cómo era su día a día allí en la residencia, qué dedicaban su tiempo, y esto fue lo que me contestaron. ¿Y qué hacen ustedes en su día a día aquí juntos en la residencia? Pues muchísimas cosas, no paramos. Leemos, ella hace labores de calceta, no puede estar sin hacer nada, yo soy más tranquilo, puedo estar sin hacer nada y estoy igual de feliz. Salimos mucho con la familia, la mía que vive en Ferrol, vamos a comer o vamos a celebrar cosas y luego vamos todos los días que no llueve y no tenemos otra actividad por aquí a tomar café con mi hermana a Ferrol. Eso todos los días. Y luego nos dedicamos a leer, a escribir. Como nos lo dan todo hecho y bien hecho, pues podemos dedicarnos a pasar el tiempo mirándonos a los ojos y decirnos lo mucho que nos queremos. Seguir pelando la pava, seguir queriendo, abrazándonos continuamente. Bueno, nos queremos un montón como el primer día. Hombre, dicho así suena idílico, claro, te lo dan todo hecho y puedes usar todo el tiempo que te queda para entrar, para salir, para hacer las cosas que te interesan. Antes, Valentina, comentábamos tú y yo que la forma en la que viven Jesús y Tuca dentro de una residencia no es la más típica, o al menos no es lo que nosotras conocemos por la gente que vive en residencia. Sí, porque ellos no tienen unos horarios muy estrictos, bueno, como ha contado Tuca, entran y salen en cualquier momento, incluso, bueno, pueden dormir dos personas, sean matrimonio o no, dentro de la misma compartir habitación. Estos horarios de las comidas, que son muy estrictos en algunos casos, ellos tienen unos horarios como en un hotel, como en cualquier sitio. Lo que pasa es que tienen completa libertad para un día, pues no bajar a desayunar si no les apetece, siempre y cuando avisen antes, eso es verdad, o comer fuera con la familia, ¿no?
Claro, me gustaría que charlásemos de esto con Juan Castilla, que es psicólogo clínico, especialista en gerontología, ha sido neuropsicólogo durante 8 años en el servicio de neurología del Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, y durante más de 10 años ha dirigido centros de mayores. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas, ¿cómo estáis? Claro, comentábamos que las residencias, lo ideal es que fueran una proyección de la casa y de la vida, ¿no? Pero no siempre es así. Cuando alguien entra en una residencia, digamos que se somete a una vida ya del todo planificada, ¿no? Planificada por otros. Sí, además es un modelo que está actualmente cambiando. Lo que habéis comentado, hay unos horarios que la mayoría de las personas, si no están incapacitadas, pueden entrar y salir, evidentemente avisando a su responsable o incluso a recepción para que no perder el material de la comida, pero sí que es cierto que el enfoque que se tiene de las residencias es más enfocado a gente que tiene pues eso, una fractura de cadera, una dependencia y necesita unos cuidados un poco más avanzados. Pero hay modelos ya en personas mayores, hay modelos para gente que esté bien, estilo hotel, aparca hotel. Eso sí que es cierto que estamos cambiando un modelo paternalista de sobreprotección a un modelo un poco más de respeto, de entendimiento y sobre todo de saber que las personas a cualquier edad, si no están incapacitadas, tienen todavía que tomar muchas decisiones a lo largo de su vida, que habíais comentado la historia, que era como la última, que Tuca decía que era su última decisión era irse a la residencia. Pues no, pues ella misma se ha demostrado que ha decidido enamorarse. Y casarse. Su última decisión fue el si quiero. Decir casarse y tendrá que decidir muchas más cosas. Es decir, las tomas de decisiones no tienen caducidad. Entonces, independientemente de la edad que uno pueda tener, tienes que tomar decisiones. Incluso las personas que tienen problemas neurológicos toman pequeñas decisiones de coger un vaso o no. Entonces, eso tenemos que entenderlo así, que la capacidad de tomar decisiones y está ahí. Porque imagino que además, llegados a cierta edad, cuanta más autonomía pierdes, más cuesta quizás luchar por ella, ¿no? O sea, que tiene que haber un esfuerzo del entorno para darte ese margen de capacidad de decisión para que te habitúes a tomar decisiones y no pierdas esa capacidad. Y sobre todo hay que tener en cuenta, porque esto hay que verlo con un modelo biopsicosocial. Las personas mayores vivieron lo que eran los antiguos asilos, ¿vale? Que se veía como una cosa de fracaso familiar, fracaso personal, y había como un fracaso, ¿no? Y tenías que llevar a una persona mayor o con problemas a los asilos a que lo cuidasen normalmente gente poco cualificada pero muy voluntariosa, ¿no? Y muchas veces eran personas religiosas, ¿no? Entonces, ese miedo a los centros gerontológicos existe todavía. Evidentemente está cambiando porque se está demostrando que ayuda y evidentemente cuando una persona toma esa decisión o se ve abocada a esa ayuda que necesita desde fuera, pues puede tener un problema de adaptación y sobre todo de psicológico, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo cuando me pongo malo, y no tengo 70 años, cuando yo me pongo malo no me gusta que me ayuden, incluso me enfado. Entonces, ese tema de que recibir ayuda, pues hay gente que la recibe bien porque asume que lo necesita y otras personas que le cuesta. Pues por eso hay muchos psicólogos en las residencias también para poder ayudar a esas personas o trabajadores sociales. Y Juan, tú has estado en muchos centros, no sé si esto del amor entre residentes mayores es algo habitual, se forman muchas parejas, el entorno favorece o no. Sí, hombre, a ver, sí que es cierto que la mayoría de las personas que van a los centros y van solas es porque han tenido son viudos, ¿no? Ya habían comentado Tuca que había sido viuda con 35 años, ¿no? Pues ella, las personas mayores cuando llegan a los centros sí que tienen ese respeto de su pareja que falleció y cuesta, ¿no? Pero todo profesional que se dedique al sector de las personas mayores ha vivido historias de amor. O sea, no es una cosa rara. Existen y porque es natural, es sano, tampoco tiene fecha de caducidad. Sí que es cierto que hay un componente de presión social que en el sector se llama edaísmo, ¿no? Este sesgo o ese prejuicio a las personas mayores por ser mayor y que parece como que no pueden hacer ciertas cosas, pues tienen que tener sexualidad, tienen que tener oportunidad de amar, de enamorarse y de tener sueños. Eso es una de las cosas que a veces
se nos olvida, ¿no? Pues a cualquier edad uno tiene que tener sueños, ¿no? Y me va a salir la vena un poco así de corrector, ¿no? Porque se decía como que ellos, como estaban en esa fase como tan avanzada, ¿no? Que parece como que el tiempo corre más deprisa, que es cierto que corre como más deprisa, como que había que aprovechar el momento, ¿no? Pues yo a todos los que me estén escuchando les digo que no sabemos cuándo vamos a fallecer, lo que sí sabemos es que todos vamos a morir y lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento, porque además está estudiado que cuando uno toma conciencia de que puede ser su último día y disfruta de las pequeñas cosas que lo habéis comentado, realmente uno disfruta más de ese viaje, que no sabemos si va a ser largo o corto. Y has abierto, Juan, un melón tremendo, que es el tema de la sexualidad, porque desde fuera entendemos que el sexo ya no es para alguien que se ha hecho mayor, ¿no? Y en una residencia, bueno, es que claro, lo dices, y que, por ejemplo, quieran dormir juntos o tener sexo, esto debería entrar dentro de la normalidad, ¿no? No, es que tendría que ser casi asignatura obligatoria, ¿no? Como casi, ¿no? Sí que es cierto que, mira, hay unos problemas que cuando envejecemos, y que eso es un tema fisiológico, evidentemente la mujer tiene unos cambios físicos que a lo mejor la lubricación, pues evidentemente no es como a lo mejor cuando eres más joven, pero existen ya productos que permiten que una persona pueda complementar o suplementar para tener una buena sexualidad, porque al final eso es generar química que la genera tu cerebro, que es positiva, y encima haces ejercicio, que mucha gente, la mayor, al final, pues a veces son más perezosos, ¿no? Pues es que casi todos son beneficios, y el tema es ese prejuicio desde fuera por muchas veces por desconocimiento, ¿no? Pero cuando tenemos 15 años pensamos que la gente con 40 años son unos viejos y te parece raro todo. Total. Y cuando tienes 40 piensas lo mismo, pero cuando tengamos 70 años seguiremos teniendo apetencias y será sano y será bueno. ¿Y cuál es para ti, Juan, el modelo de residencia ideal para la vejez ideal? Pues mira, toda persona mayor quiere vivir en su casa. O sea, eso tenemos que partir de la base. Entonces, como sociedad tendríamos que fomentar mucho y más todo el tema que es ayuda a domicilio para que esas personas no tengan que salir de su entorno con el que han estado viviendo mucho tiempo, ¿no? Si la situación, pues bueno, necesita esa ayuda extra o mayor, pues el modelo es que el que ya existe, pero un poco más flexible. Yo en la mayoría de los centros en los que yo he dirigido, yo no tenía horarios de visita, porque es que evidentemente es tu casa. Lo normal es que a ciertas horas, por protección, por evitar situaciones externas peligrosas, pues tengas una seguridad, pero te viene un familiar, como a mí me pasaba alguna vez, a un familiar que quiere llegar a las 3 de la mañana porque tiene que hacer un viaje y pasa por ahí, quiere darle un beso a su madre, pues hay que, evidentemente se permite y se tiene que consentir. Y lo que yo te comentaba, hay un modelo ahora que se llama el modelo de atención centrada en la persona, que lo que se intenta es hacer ese giro de que la organización gira a las necesidades y un poco gustos y criterios de cada persona. Así que es un poco complejo, son centros más pequeños, pero están funcionando y bueno, y es un poco hacia donde se podría ir, ¿no? Uh-huh. Pues Juan Castilla, que es psicólogo clínico, especialista en gerontología, como decíamos, ha sido durante años neuropsicólogo en el Hospital 12 de Octubre en Madrid y también durante 10 años ha dirigido centros de mayores. Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Y enhorabuena por este programa y que veamos otra cara que a veces no queremos ver, de gente mayor, sana, con objetivos, feliz y que disfruta de la vida y del momento. Muchas gracias, Juan. Un beso. Un abrazo. Hasta luego. I have seen it all in paper dreams. Maribel, Pedro, yo no sé qué os ha parecido un poco las reflexiones que hacía Juan. A mí me parecen bastante humanas y necesarias y además presentes, pero que se debían de afianzar más todavía porque tendemos a que el volumen de personas mayores cada vez vaya aumentando
y que además los que hemos tenido pareja tantos años y la tenemos, pues te planteas, yo sería capaz de vivir solo o sola, y yo desde luego sí me gustaría, como a mucha gente creo, porque tengo mis recuerdos, mi vida en mi casa, mis detalles, mis historias, que no te puedes llevar a un sitio privado, entonces, o sea, un sitio privado así que es como un hotel. Y si, claro, aunque te lo lleves, no te lo vas a llevar todo. Si pudiera haber un servicio generalizado con esa opción de que tienes a alguien que con seguridad te cuida y estás en tu casa, pues sería genial. Yo creo que eso sería maravilloso. Y si por necesidad de soledad, de tristeza o familiar, vete a saber, tienes que meterte o que te metan o que vayas a una residencia, pues igual, genial, siempre y cuando sea una cosa buena. O sea, yo creo que esto es algo que tiene que ir progresando según va la vida progresando, ¿no? Hay que mantener la mente viva, que es exactamente lo que estáis haciendo vosotros. Pedro Ayuso, Maribel Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y contarnos vuestras historias, que han sido realmente muy inspiradoras, yo creo, ¿no? Sí, y que sigáis así, tomando decisiones hasta que podáis y queráis, y estudiando y relacionándoos con jóvenes. A vosotras muchas gracias, habéis sido Maribel, amables. hasta otro día. Venga, a ver si nos vemos por ahí, chaval. Vale. Y mientras tanto aprendes un poco. Yo te puedo dar clases, haz un grupo que yo me hago voluntaria y os doy clase, tú. De inglés. ¿Vale? De inglés, of course, claro. Gracias, chicos. Un beso, chao, adiós, adiós. Vamos a recordar, Isa, que esta historia que acabamos de escuchar, la de Jesús y Tuca, forma parte de una serie de reportajes que emitimos en A Vivir, que son 2 días, y que si alguien quiere recuperar todas estas historias los puede encontrar en la web de la cadena SER o en Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, en todas las plataformas buscando Tenemos que hablar. Sí, y además hemos abierto un buzón de correo electrónico por si alguien quiere hacernos llegar su historia, piensa que tiene una historia de amor particular o conoce a alguien que la tiene. Es tenemosquehablar@cadenaser.com y será un placer leerlas y quizás grabarlas. Y meternos en su casa. Exacto. Adiós, hasta luego. Hola, somos Jesús y Tuca, y fue un placer ser entrevistados para el programa A Vivir, que son 2 días de febrero pasado. Siendo un programa con tanta audiencia, hemos recibido muchas felicitaciones y parabienes. Casi nos hemos hecho famosos. Jeje. Seguimos muy felices y Tuca ha escrito un libro, pero solo para los allegados. Vuestro trato ha sido exquisito. Gracias. Cadena SER. La radio.